Bien, ahora sí vamos a comenzar, ya, saludar a todos los que están presentes, ya, y también a quienes están por Zoom, sí, está encendido, ya, el micrófono, ¿sí? ¿Se escucha? Se escucha bien, porque se supone que debería escucharse ya. Se A escucha quienes, bien. ya, perfecto. Así que les invito a que tengamos antes de comenzar un tiempo de oración, así como están, y luego vamos a lo que es el estudio. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, noche. Gracias por darnos este tiempo de dedicar un espacio de nuestro día, de nuestra semana, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que este ciclo que vamos a empezar hoy día pueda ser de bendición y que los temas que vamos a abordar puedan también, Señor, ayudarnos a comprender mejor tu palabra y lo que nos demanda, Señor, y lo que nos espera, principalmente como creyentes, como hijos tuyos, Señor. Bendícenos a quienes están presentes, a quienes están también por eh, la plataforma Zoom, Señor, y que tu bendición nos acompañe y gracias también porque a través de la tecnología tú nos permites estar conectados desde distintos lugares. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya? Bien, pues comentarles lo siguiente. Hoy día vamos a reiniciar, por decirlo así, un ciclo de estudios bíblicos que vamos a tener cada 15 días, donde vamos a estudiar un tema que es muy fundamental o es parte, digámoslo así, de las doctrinas esenciales de la fe eh, y que están vinculadas directamente con esa palabra que aparece allí, que es escatología, ¿ya? ¿De qué se trata? Eso es lo que voy a tratar de explicar hoy día, básicamente, ¿ya? ¿De qué se trata? Por eso dice introducción, ¿ya? Porque hoy día vamos a tratar de esclarecer de qué trata esto para luego ya en las siguientes, ¿no es cierto?, sesiones poder ir abordando distintos temas que justamente están vinculados o derivan de esto que llamamos escatología, ¿ya? Seguramente, a lo mejor es una palabra que usted ha escuchado, a lo mejor hay alguien que tiene noción de esto, pero aún así vamos a tratar, ¿no es cierto?, de eh, ir reconociendo algunos de esos conceptos. Por eso que, por decirlo así, como objetivo de hoy día es conocer el concepto, ¿ya? Saber qué es la escatología, ¿ya? Y cómo se ha interpretado también o cuáles son aquellos enfoques que se han hecho respecto de este término. Yo le coloqué ahí acercamientos teológicos, que son fundamentalmente enfoques, ¿ya? Desde donde se ha abordado esta temática. Para, a modo de introducción, si usted trajo su Biblia o la tiene en su celular o en algún otro formato, como solo para tener referencia, vamos a leer un texto que está en Hebreos, ¿ya? En la carta de Hebreos o la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, ¿ya? El primer capítulo, primer versículo, es el que vamos a, los primeros dos versículos, mejor dicho, son los que vamos a leer, ¿ya? Libro de Hebreos, capítulo 1, los dos primeros versos. Yo tengo acá mi Biblia, Reina Valera 60, la voy a leer en esa versión. Usted la puede leer en la Biblia que, o en la versión que mejor le acomode. Dice así, capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a leer hasta ahí solamente
como referencia base. ¿Por qué cito este texto o por qué cito este versículo? Porque obviamente como nuestras Biblias están en español no se nota, ¿ya? No se evidencia, pero en ese verso, en el original, aparece la palabra escatón, que es la raíz de la palabra escatología, ¿ya? Y usted dirá, ¿y dónde aparece? Porque obviamente en el español no se evidencia. Y está en la primera parte del verso 2, cuando dice en estos postreros días, ¿ya? Lo que en español es postreros, otras versiones dicen últimos, ¿ya? En griego es escatón. Entonces, ya ahí tenemos como un primer acercamiento. No sé qué pasó ahí, como que se pegó. Voy a acercarlo acá. Ahí. Ya tenemos un primer acercamiento como al concepto, ¿ya? Esa es la palabra, me voy a mover un poco. Eso que ustedes ven ahí en griego es escatón, ¿ya? Así se pronunciaría en nuestro idioma, ¿ya? Griego escatón. ¿Y cómo se traduce? Como algo que está al final, como algo que está al último, ¿ya? O que está lejos. Por eso que ahí dice postreros días, ¿ya? O últimos días. Y cuando lo unimos con la palabra logos, escatón logos, escatología, la palabra logos significa estudio, palabra, hablar sobre algo. Viene también de ahí la palabra lógica, tiene que ver con la razón, una reflexión, puede ser también. Entonces, uniendo esas dos ideas, concluimos entonces que cuando hablamos de escatología, que es lo que vamos a hacer durante este ciclo, vamos a estudiar las últimas cosas o los últimos tiempos. Entonces la escatología es como un área de la doctrina cristiana o de las doctrinas cristianas donde se estudia básicamente lo que comúnmente llamamos últimos tiempos, ¿ya? O los tiempos finales, dicho de otra forma. Es cuando como creyentes nos preguntamos, oye, ¿qué es lo que viene? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir hacia el final de la historia, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso es la escatología. Es la doctrina cristiana o el estudio de la doctrina cristiana que se ocupa en estudiar lo que llamamos últimas cosas o últimos tiempos. No sé si me doy a entender en esa primera parte. Ahora, esta palabra, escatón, en la Biblia aparece varias veces, ¿ya? No aparece solamente en Hebreos, ¿ya? Sino también aparece en Mateo, aparece en el libro de Hechos, aparece otra vez en Mateo, aparece también en el Evangelio de Marcos, ¿ya? Y siempre en el sentido de algo que está al final o que está al último, ¿ya? Por ejemplo, en Hechos 1.8, un texto muy conocido. ¿Qué dice Hechos 1.8? ¿Alguien lo recuerda? ¿Sí? Búsquelo, si lo puede buscar. ¿Ya? ¿Ya? Parecido, pero no igual. ¿Ya? Parte con, y me seréis testigos. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. dice, y hasta lo último de la tierra. Fíjense que ahí la palabra escatón se usa para hacer algo que está al último, ¿ya? Tiene un sentido de espacio, ¿no? Dice, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En otros textos tiene que ver con último rango. Los últimos serán los primeros y los primeros serán postreros. Ahí también se usa la palabra escatón, ¿ya? O sea, no solamente, digámoslo así, en la Biblia la palabra escatón se usa para referirse a los tiempos finales, ¿ya? Sino que también se usa como con un sentido más común. Por ejemplo, yo desde aquí mi lugar podría decir, el Felipe está en lo último de CCP,
del espacio, porque está allá al final, ¿ya? Y para él, puede que yo también esté en lo último, ¿ya? Depende de la perspectiva, ¿ya? Pero cuando se usa en un sentido escatológico, propiamente tal, ahí es cuando se habla de esta idea de los últimos tiempos, o las cosas que están al final o al terminar la historia, ¿ya? O al terminar la historia. Vamos a meternos ahora en un tema un poquito más cabezón, como diría alguien por ahí, ¿ya? Según este autor, él se llama Juan José Tamayo, él dice que la palabra escatología como tal, ya la unión de estos dos términos, escatón y logos, ¿ya? La hizo recién un autor que se llama Kalov, en el 1600 y tanto, ¿ya? Y en un texto ahí está en latín, ¿no es cierto?, un sistema teológico, él dice que cuando se usó la palabra por primera vez, se usó para hacer referencia o hacer estudio, fíjense, de los temas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué temas se estudian en escatología? Muerte, resurrección, juicio, consumación del mundo. ¿Mm? O sea, la primera vez que se usó este término, lo usó alguien que escribió un libro y en el momento en que habló de estos temas, usó la palabra escatología. ¿Mm? O sea, dicho de otra forma, cuando hablamos de las doctrinas escatológicas, estamos hablando de estas preguntas. Lo voy a poner en simple. ¿Qué dice el cristianismo respecto de la muerte? ¿Qué pasa cuando morimos? Porque como dice la filosofía, el ser humano es un ser hecho para la muerte. Lo único que sabemos cuando nacemos es que en algún momento nos vamos a morir. Puede ser en un mes más, 2 meses más, 20 años, 40 años, 60 años, 100 años, pero lo único que sabemos es que en algún momento nos vamos a morir. ¿Y qué es la muerte para nosotros? Buena pregunta, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de escatología, nos hacemos ese tipo de preguntas. ¿Qué pasa cuando moremos? ¿Mm? ¿Qué es eso de la resurrección? ¿Qué significa que vamos a resucitar? Porque ¿vamos a resucitar o no? ¿Eh? Buena pregunta. Uno te dirá, sí, pues vamos a resucitar. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Ya? ¿O qué significa en concreto que vamos a resucitar? ¿Mm? Esa es una pregunta que incluso aparece en la Biblia. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Mm? Lo da por hecho. Los muertos van a resucitar, pero ¿cómo van a resucitar? Y conceptos, el juicio, la consumación del mundo, etc. ¿Mm? Entonces, como dicen los jóvenes hoy día, spoiler, adelanto, en los viernes siguientes que nos encontremos, estos son los temas de los que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre la muerte, vamos a hablar sobre la resurrección, vamos a hablar sobre estas ideas del juicio, la consumación del mundo, entre otros. Como que se chuparon algunos así como, ¿de eso vamos a hablar? ¿A eso nos invitaron los días viernes? Yo pensé que no íbamos a hablar de otras cosas. No, de esto vamos a hablar, ¿ya? Sobre la escatología. Bienvenidos a los que vienen llegando. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta o duda, inquietud, aparte de la muerte, que yo sé que es una inquietud importante, ¿no? Ya, sigamos entonces. Si yo les preguntara a ustedes, me voy a basar en esto, ¿qué sensaciones? Ojo, sensaciones. No me cite la Biblia, no. Sus sensaciones como persona. La muerte, ¿qué sensaciones le genera a usted? Dolor. ¿Qué otra cosa? Miedo. ¿Qué otra cosa? Incertidumbre. Ya. ¿Qué otra cosa? ¿Notan algún elemento en común en lo que han dicho? Incertidumbre, miedo, dolor.
¿Cuál sería cómo lo podríamos describir eso? Como Como algo misterio. negativo, ¿no es cierto? Como que a la muerte le damos una connotación negativa. ¿Mm? Si yo les preguntara a ¿alguno tiene ganas de morirse hoy día, por ejemplo? Hoy día no. ¿Ya? Todavía Mañana no. no sé. ¿Por qué les pregunto esto? Porque temas como estos, como la muerte, puede a otro, por ejemplo, el infierno. Insisto, no me hable desde la Biblia, hábleme desde usted. Yo le pronuncio a usted la palabra infierno. ¿Qué le genera? Fuego, ya, ¿qué más? Castigo, oscuridad, desesperación. Se asocia también a lo anterior, ¿no? Esta idea como de negativo, ¿no es cierto? Como algo que son todas palabras como que nos generan rechazo, podríamos decir así, ¿no es cierto? Si yo les digo la palabra cielo, cambia la idea, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les genera la palabra cielo? Paz, ¿ya? Felicidad, esperanza, ¿ya? ¿Qué más? A Manolito, la palabra cielo les genera algo, ¿no? Estrellas. El cielo. ¿Ah? Eh, ¿Quién dijo esperanza? Manueldo, ¿no? Usted no nombró la palabra esperanza. Ya. Hay se llama Jürgen Moltmann, él era alemán, murió hace como, creo que murió el año pasado él. Él es un pastor alemán, una persona, no un perro, por si acaso, un pastor eclesiástico alemán, ¿ya? Y él se dice que fue como una de las personas de los cristianos que tal vez más estudió este tema de la escatología, ¿ya? Pero tal vez desde una perspectiva distinta a como comúnmente nosotros la abordamos. Y él, en este libro, que se llama Teología de la Esperanza, él dice lo siguiente, y cité y subrayé algunas ideas que justamente tienen que ver con lo que decía el hermano Aldo. Dice, escatología significa doctrina acerca de la esperanza cristiana. O sea, fíjense que ahí ya él le da un giro al término. No dice la escatología es el estudio de las últimas cosas, que sería como lo literal, sino que él como que lo reinterpreta. Dice que cuando nosotros estudiamos estos conceptos escatológicos, muerte, resurrección, juicio, etcétera, en realidad estamos hablando acerca de la esperanza cristiana. Fíjense que no dice estamos hablando del dolor o de la incertidumbre. No, él dice la escatología de lo que habla es acerca de la esperanza cristiana, ¿m? Que abarca tanto lo esperado, ¿m? Lo que esperamos, como el mismo esperar, ¿ya? Vivificado por ello. ¿M? O sea, en el fondo lo que él está diciendo es que la vida cristiana es fundamentalmente una espera. Nosotros vivimos esperando como creyentes. ¿M? Y vivimos esperando ¿qué cosa? ¿Qué esperamos los creyentes? La vida eterna, ¿no es cierto? Encontrarnos usando el lenguaje nuestro, ¿no es cierto? Encontrarnos con el Señor, ¿ya? Y esa esperanza, esa espera, ¿no es cierto? Se sustenta en algo que esperamos, y es encontrarnos ¿con quién esperamos encontrarnos? Con Cristo, ¿no es cierto? Que Él es el fundamento de nuestra fe. Entonces dice él, en su integridad, es decir, toda la fe cristiana, ¿no? Totalmente, integralmente, completamente, no solo en su apéndice, es decir, no solo como al final de un libro, el cristianismo es escatología. Esa tal vez es su frase más conocida. El cristianismo es escatología. Pero ¿qué significa eso? El cristianismo es fundamentalmente esperanza. Entonces, lo que se plantea acá,
obviamente en base a lo que la Biblia nos enseña, es que todos estos temas que acabo de mencionar, lejos de ser para la fe cristiana conceptos dolorosos, son más bien conceptos esperanzadores. Porque el cristianismo lo que transmite finalmente, o nos transmite, obviamente quienes creemos en Cristo, es esperanza. Es esperanza. Es una mirada y orientación hacia adelante, ¿ya? Hacia lo que viene. Por ello, apertura y transformación del presente. Lo escatológico no es algo situado al lado del cristianismo, sino que es el centro de la fe cristiana. Y en esta última parte él explica un poco todo lo demás. ¿Por qué el cristianismo es esperanza? Porque la fe cristiana vive de la resurrección de Cristo crucificado y se dilata hacia las promesas del futuro universal de Cristo. Explicado en simple, eso significa que nosotros, nuestra fe en Jesús y Cristo, se sustenta en algo fundamental. Y es que Cristo vive. Amén. Cristo vive, ¿no? Ese es un grito, los que somos de tradición pentecostal, que se hablaba mucho antes. El coordinador siempre decía, ¿quién vive? Cristo, y uno gritábamos, ¿no es cierto? Como en una barra brava ahí, ¿cierto? Ya, eso de que Cristo vive es la base de la fe cristiana. Es lo que le dice Pablo escribiéndole a los Corintios, capítulo 15. Léalo después ese capítulo completo en su casa. En la iglesia de Corinto surgen voces que empiezan a dudar de la resurrección de los muertos. Entonces, algunos negaban literalmente eso. Decían, no, ¿sabe qué? Los muertos, nuestros muertos, están muertos. No van a volver a vivir. Y el apóstol Pablo, que llega a sus oídos esta enseñanza que se estaba introduciendo en la iglesia de Corinto, Pablo les escribe y les dice, estoy obviamente parafraseando, les dice, cuidado, porque si negamos que los muertos resucitan, por implicancia estamos negando que Cristo resucitó. Porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. ¿Ya? Y si Cristo no resucitó, ahí se nos genera un problema gigantesco. Porque entonces estamos adorando, lo que hablábamos en Peumo la otra vez, a un Dios muerto. A un Dios muerto. Y ahí ya nuestra fe se vuelve un sinsentido. Bueno, no tendría lógica. Si Cristo está muerto, no está vivo, ¿ya? Cristo murió y ahí se acabó su existencia. Entonces, ¿qué adoramos nosotros? Porque el cristianismo es eso, pues es lo que hablamos tiempo atrás. El cristianismo no es una lista de doctrinas que nos tenemos que aprender de memoria. El cristianismo se sustenta en alguien. Si usted saca a Cristo, da lo mismo el resto. Da lo mismo. Entonces, y si ese Cristo está además muerto, de hecho, Pablo dice ahí, somos los más dignos de conmiseración. Es como decir, somos los más dignos de lástima. Estaríamos dando lástima. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los Corintios. Estaríamos dando lástima ante el mundo, porque estaríamos predicando de alguien, estaríamos predicando que alguien vive cuando en realidad está muerto. Entonces, cuando Moltmann dice esto, eso está planteando. ¿Por qué el cristianismo es esperanza? Porque se sustenta en que Cristo resucitó. Y ahí Pablo sigue. Y si Cristo resucitó, tesalonicenses, nosotros también resucitaremos con él. Amén.
Y ahí fíjense que la muerte adquiere otro sentido. Ya la muerte deja de ser como esa incertidumbre, deja de ser incertidumbre, pasa a ser certidumbre. Sé que voy a morir, pero sé que voy a resucitar. Entonces lo que era incertidumbre se transforma en certeza. Y por eso el cristianismo es esperanza, porque nos da esa certeza de que podemos esperar promesa. ¿Dónde está la palabra promesa ahí? Aparecía por ahí. Promesas. ¿No? Tenemos la promesa de que vamos a resucitar. Pero esa promesa se sustenta en un hecho. No sé si me explico. Se sustenta en una evidencia. Si Cristo resucitó, eso es un hecho. Entonces es una promesa que se sustenta en un hecho. No es una promesa, digámoslo así, ¿cómo? Ilusoria, utópica. No, porque se sustenta en algo que ya ocurrió, que ya pasó. ¿Mm? Y si pasó, va a pasar también con nosotros. No sé si me doy a entender o está medio complejo la, el tema. ¿Mm? Entonces, el cristianismo es esperanza, es escatología porque es esperanza, transmite esperanza, pero no es una esperanza ilusoria, sino que una esperanza real porque sus promesas se sustentan en un hecho histórico, que es la resurrección de Cristo. Por eso que la resurrección es muy importante y es parte fundamental del Evangelio. Lo que hablaba el pastor el otro día. ¿Qué predicaban los primeros cristianos? Que Cristo murió. Ya, pero eso era una parte. La otra parte era que Cristo resucitó. Y eso significa que venció a la muerte y que por lo tanto, en ese hecho, se extiende también esa promesa hacia nosotros. Entonces, cuando hablemos de temas escatológicos, lo menos que deberíamos sentir es miedo. Cuando hablamos de muerte, de infierno, voy a ir más adelante, venida de Cristo, milenio, tribulación y todas esas cosas, lejos de darnos miedo, al contrario, eso debería darnos a nosotros, ¿qué cosa? Esperanza. ¿Ya? Esperanza. Por eso que Pablo cuando le habla de esto a los corintios, a los tesalonicenses, les dice, anímense con estas palabras. Ahora, no sé en qué momento, o tal vez sí, en algún momento como que todos esos temas nos llegaron a nosotros, pero con un sentido de temor. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay cristianas, y cuando se habla de esto, a propósito de esto el ejercicio que hicimos recién, lo primero que las palabras que aparecen es miedo, temor, incertidumbre, dolor, mencionó alguien por ahí. ¿Ya? Y cuando Pablo habla de la muerte, dice, para mí el morir es ganancia. Ojalá me muera, como que dice Pablo. Si me muero, gano. Y nosotros, ¿ah? Nosotros dudamos cuando no debiéramos dudar. Pero eso, créanme que no, que es porque tal vez justamente no hemos dado este giro. Hemos mirado la escatología como casi como cuando las personas van donde ¿cómo se llama esta gente que ve el futuro? ¿Adivino? ¿Ya? Y como que eso nos genera ansiedad, temor, etcétera. ¿Ya? Cuando acá es todo lo contrario. Acá más bien, ni siquiera necesitamos adivinar, porque ya sabemos lo que va a pasar. Y si ya sabemos lo que va a pasar, entonces deberíamos mirar eso con esperanza, con tranquilidad. Otra idea, este es un pastor español, dice, creemos que solo puede haber esperanza allí donde hay escatología. De ahí que la fe cristiana sea sobre todo
una fe escatológica esperanzada. ¿Mm? O sea, el cristianismo, fíjense que todos concluyen que la fe cristiana, o sea, es como que todo el cristianismo, si lo pudiéramos resumir en una frase o en una idea, es esperanza. ¿Cuál es el antónimo de esperanza? Desesperanza. ¿Y a qué se parece la palabra desesperanza? ¿A qué otra palabra? Desesperación. ¿Se ha desesperado usted alguna vez o no? ¿Qué es lo que hace una persona desesperada? ¿Cómo actúa una persona desesperada? Se descontrola. ¿Qué más? Se angustia. ¿Qué más? Se estresa, toma malas decisiones, se enferma físicamente, ¿ya? Se descompensa, se desmaya, en fin, una serie de... llora, grita, se esconde, a lo mejor puede ser también, pues las personas desesperadas se esconden, ¿ya? Yo conocí una vez una persona que estaba tan desesperada por un tema de deudas que le sacó el número a la casa. Le sacó el número a la casa. Imagínense usted por qué, po. ¿Ya? Le sacó el número a la casa, ¿ya? Por la desesperación, pues. La desesperación lleva a las personas a hacer como acciones también como irracionales, ¿ya? Sí, pues. Fíjese acá, po, el cristianismo, lejos de desesperarnos o desesperanzarnos, lo que hace más bien entregarnos esperanza. Esperanza. Eso es el cristianismo, es esperanza, fundamentalmente. ¿Ya? Entonces, un cristiano desesperado o desesperanzado es como una contradicción, como dijo una vez un profe, es como una contradicción fundamental. Porque el cristianismo es esperanza. No me puedo decir cómo a desesperar si ya sea el final de todo. Claro, obviamente hay circunstancias a veces, ¿cómo digámoslo así? Locales, cotidianas, que efectivamente puede que nos generen sensaciones. El tema es que cuando yo miro lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Cuando dice, cuando habla de las cosas presentes versus las que se han de manifestar. Claro, si yo miro solo el aquí y el ahora, me desespero. Pero si me elevo y veo el final, ya no veo, ya no me desespero. ¿Mm? Al contrario. No sé si se acuerdan cuando hablamos de Apocalipsis. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Que al final, ¿quién gana? Jesús. De eso ya sabemos quién gana. ¿Mm? ¿Cómo? Ganan los buenos. Y sabiendo eso, aún así, nos desesperamos. La fe cristiana es esperanza. Es esperanza fundamentalmente. Este otro pastor, La Cueva, así es su apellido, literal, no es que esté mal escrito, por si acaso, porque yo en un momento pensé que estaba mal escrito y no, así se llamaba él, ¿ya? Él dice, la escatología cristiana, aquí ya nos vamos a ir metiendo en algunas ideas que en otras viernes vamos a profundizar. Los judíos dividían la historia de la humanidad en dos partes. Los primeros tiempos, ¿ya? Que abarcan, obviamente, desde la fundación del mundo, por decirlo así, hasta la venida del Mesías. Para los judíos, cuando viniera el Mesías, ese era el fin, digámoslo así, de los tiempos. Ahí se terminaba, por así decirlo, la historia. Y con la venida del Mesías, estamos pensando como judíos, ojo, se inauguraba el llamado cumplimiento de los tiempos. Y los últimos tiempos, entonces, comenzaban a partir de la venida del Mesías. ¿Qué dice Marcos 1.15? Marcos 1, 14 y 15. No sé si alguien lo puede buscar brevemente para también hacer esto un poco más participativo. ¿Qué dice Marcos 1.15? Y si alguien además puede buscar Gálatas 4.4.
Marcos 1, 14 y 15. Vamos a leer los dos versos. Marcos 1, 14 y 15. Y Gálatas 4, 4. ¿Quién encontró Marcos? Ya, Pastora Lorena, por favor. ¿Sí? 14 y 15. Después, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Ya. Fíjese lo que ocurre allí, ¿no es cierto? Marcos relata que Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, ¿no es cierto?, es encarcelado, si no me equivoco, y como que mengua Juan, usando el concepto bíblico, mengua Juan y emerge Jesús inmediatamente. Y fíjense el mensaje de Jesús. Dice, el tiempo se ha cumplido. El reino ha llegado. Esa expresión, literalmente, en la perspectiva judía, era como decir, se acabó el tiempo. O ha llegado el cumplimiento del tiempo. Esta época se terminó. No sé si me explico. Han llegado, ¿qué cosa? Los últimos tiempos. O sea, cuando Jesús se para y comienza con esto, el tiempo se ha cumplido. Si lo pudiéramos decir con palabras de ahora, podría decir, llegó el final. Llegó el final. Se acabó la cosa, diríamos también. ¿Ya? Hasta aquí nomás llegamos. El tiempo se ha cumplido. Es como un reloj que va en retroceso, en cuenta regresiva, y llega a cero. ¿Cierto? Y Jesús emerge. Algo parecido es lo que dice Pablo a los Gálatas, 4:4. ¿Quién tenía Gálatas? 4:4. Hermana Paula. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando ya se cumplió el tiempo, ¿qué pasó? Envió a su Hijo. Vino Cristo, en otras palabras. Nacido de mujer, es decir, ser humano, y nacido bajo la ley, un judío. Cumplimiento del tiempo. Entonces, miren lo interesante que es eso, porque lo que allí en el fondo se propone es que con Cristo, con la venida de Jesucristo, se inicia una nueva era. Y no la nueva era de la que se habla hoy día, sino un nuevo tiempo, los últimos tiempos. ¿Se acuerdan lo que decía Hebreos? El primer texto que leímos al principio. Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado. Dios, el Padre, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, o sea, muchas veces, muchas maneras, en otro tiempo, ¿no? En los primeros tiempos, por los profetas, fíjense lo que dice Hebreos, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo. El libro de Hebreos se escribió, no hay como consenso, pero en la segunda parte del siglo I. Estamos hablando entre el 80, 90, hasta el 100 más o menos, después de Cristo. Fíjense que ya en esa época el libro de Hebreos habla de los últimos tiempos. Dice, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día, ¿en qué año estamos? 2025. Y si yo le pregunto a usted, ¿estamos viviendo los últimos tiempos? Sí, ¿no es cierto?
Pues bien, eso que hoy día nosotros pensamos, se pensaba también hace 2000 años atrás. O sea, nosotros no somos la única generación que ha pensado que es la última. Desde la resurrección de Cristo en adelante, todos hemos pensado y vivido los últimos tiempos. Eso dice Hebreo. En estos últimos tiempos, en este escatón, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, el cristianismo, desde que Cristo se fue, es esperanza. ¿No? Es como lo que Nicanor Parra, si no me equivoco, puso una cruz y le puso un cartelito que decía voy y vuelvo. Eso fue lo que dijo, obviamente, Jesús con otras palabras, pero eso fue. Voy, pero volveré. Y los discípulos se murieron esperando, esperando que volviera. Pablo se murió esperando, esperanza que volviera. Los creyentes del siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo y todos los décimos se murieron esperando que volviera. Porque el cristianismo es esperanza. Es esperanza. A lo mejor a nosotros nos va a tocar lo mismo. Nos vamos a morir esperando. Pero porque el cristianismo es fundamentalmente eso, esperando, esperanza. ¿Cuál va a ser la generación que va a ver eso concreto? Dijo Jesús, ni yo solo sé. Eso lo sabe mi papá nomás. Pero mientras tanto ustedes esperen, vivan tranquilos. Lo que decía Mateo 28, ¿no es cierto? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. O sea, si ya eso no nos transmite esperanza, ahí tendríamos que entonces replantearnos, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos esperando? Dice la cueva, la escatología entonces suele... Ah, perdón, me quedé acá, ¿no es cierto? Los últimos tiempos, a partir de la venida del Mesías. O sea, Cristo vino, la primera venida, y de ahí en adelante comenzaron los últimos tiempos, los cuales habían de culminar en el acto final, el día de Yahvé, o el día de Jehová del que hablan los profetas, en el que Dios juzgará a la humanidad y bajaría el telón de la historia. Esto último, podríamos decir, es lo que todavía no ha ocurrido. Ahora, en esto me voy a detener un poquito. ¿Tan aburrido o no? ¿No? ¿Cuánto tiempo llevo? Me tienen que avisar porque si no me voy a... La escatología suele dividirse en individual o particular y colectiva o general. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hablamos de temas relacionados a la escatología, a la esperanza, por lo general son temas que los dividimos en dos. Hay temas que tienen que ver con el individuo, escatología individual, que afectan a la persona, como la muerte, la resurrección. Vamos a hablar, yo creo, también en algún momento de esta idea del estado intermedio, ¿no? Esta idea de purgatorio, no purgatorio. ¿Han escuchado esos conceptos? Los que son católicos a lo mejor o vienen de, han escuchado sobre ese tema del purgatorio, del limbo y no sé qué otras cosas, otros conceptos más. ¿Ya? Eso tiene que ver con el individuo, la persona, ¿no? El destino del ser humano, el infierno, el cielo, etc. Pero hay otra parte que tiene que ver ya con la humanidad en su totalidad, colectiva o general. Y eso tiene que ver con el fin de la historia, que nos va a afectar a todos, la venida de Cristo. ¿Cómo va a ser la venida de Cristo? Va a ser como lo presentan las películas, donde los aviones se caen, ¿ya? Va a ser como tipo, bueno,
hay muchas películas que uno trae a la memoria, ¿no es cierto?, que hablan de este tema. Cada cual se lo imagina de manera distinta, ¿ya? Eh, qué es eso del anticristo? ¿Hay anticristo? ¿No hay anticristo? ¿Es Trump el anticristo? ¿O es Boris el anticristo? ¿O es el que está en Argentina, Milei el anticristo? ¿Seré yo, señor? Diría otro, ¿ya? ¿Ya? ¿Es una persona el anticristo o se está hablando de otra cosa? ¿Ya? Esos temas pertenecen a lo que se denomina la escatología colectiva o general. Y de eso también vamos a hablar. Esta idea del milenio, ¿ya? Y otros temas afines, ¿ya? Pero siempre, ojo, todos estos temas desde una perspectiva de un fundamento, que es lo que hemos hecho hoy día, desde la perspectiva de la esperanza cristiana, ¿ya? Todo esto se mira o lo vamos a mirar desde hoy día, no con los lentes del miedo, del dolor, de la incertidumbre, sino desde los lentes de la esperanza, que no es otra cosa que los lentes de Cristo. Eso es, ¿ya? Voy aquí. Entonces, ¿cuáles son los temas que aborda la escatología? Esos que aparecen ahí. Vamos a hablar de muerte, vamos a hablar de resurrección de los muertos, vamos a hablar de cielo, de infierno, de estado intermedio, ¿ya? Que son los que pertenecen un poco a este ámbito de lo más personal, individual. Y vamos a hablar también de los eventos del porvenir. Segunda venida de Cristo, tribulación, milenio, fin del mundo, entre otros, ¿ya? Entre otros temas. ¿Le entusiasma esto, no? O hasta aquí nomás llegamos, dijo. ¿Pero desde qué óptica? Desde la esperanza. Entonces no vamos a hablar desde la tribulación como algo que nos genere como dolor o miedo, sino desde la perspectiva de la esperanza, lo mismo del milenio. Obviamente en algún momento nos vamos a preguntar si estas cosas son literales, ¿sí? O más bien hay elementos simbólicos detrás de eso, ¿ya? Porque como dije, medio en broma, medio en serio, si uno se deja guiar por las películas, por cómo se ha interpretado esto, obviamente que efectivamente da como cierto temor. Miren, yo me acuerdo una vez, me acordé, no sé por qué, me invitaron o nos invitaron a la iglesia donde yo asistía a una exposición sobre la segunda venida de Cristo, ¿ah? Venía un predicador del extranjero. Y llegamos, ya, pues estábamos, reunión, etcétera, y de repente se apagan las luces del templo, ¿ah? Quedamos a oscuras, ¿ah? Y se empieza a escuchar una música así como, a ver, la tengo en la memoria, pero no sé si la voy a poder transmitir cómo era, pero como una música así, tan, tan, como algo así como que uno decía que iba a pasar acá en algún momento, y aparece como un reloj, y como que empieza a ir en cuenta regresiva, y de repente en la pantalla aparece como una bomba atómica y un montón. ¿Y qué cree usted cómo estábamos ahí? Todos asustados, po, ¿no es cierto? Porque en el fondo todos los efectos especiales que hicieron ahí era para asustar, ¿ya? Entonces, eh, eso es totalmente lo contrario a cómo hablaba Pablo de estos temas. Pablo, cada vez que hablaba de esto, lo hablaba en otro tono, lo hablaba en un tono de esperanza. Cuando le habla de la resurrección a los tesalonicenses, le dice, oye, yo no quiero que ustedes estén
desesperanzados, de hecho le dice así, como los que no tienen esperanza. Cuando le habla a los corintios, lo mismo. Le dice, mire, si creemos que Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, pero como Cristo resucitó, es todo lo contrario. Nuestra fe no es vana, nuestra fe es firme, es fuerte, es lógica, ¿ya? Y no necesita de música ni de nada de esos efectos que este predicador trae. Yo no traigo efectos por si acaso, así que quédese tranquilo ya para la próxima clase. Y con eso termino. Ya lo que dice este autor Erickson. Dice, a veces es fácil olvidar. Es fácil olvidar que las verdades escatológicas en la palabra de Dios, como en el resto de la revelación, ¿qué intentan hacer? Consolarnos y animarnos. Fíjese usted, es fácil olvidar, y más si tiene efectos especiales, más todavía. O sea, fíjese lo que está planteando este pastor. Es un pastor presbiteriano, entre paréntesis. Él dice, lo vamos a leer al revés. No nos debemos olvidar, porque es fácil de olvidar. No nos debemos olvidar que cuando hablamos de estas verdades escatológicas, como la muerte, como la resurrección, como la venida de Cristo, como el fin del mundo, cada vez que se habla de esto en la Biblia, en la palabra de Dios, no es con un fin de desanimarnos o de entristecernos o de infundirnos o transmitirnos dolor. Al contrario, cada vez que la palabra o en la palabra se habla de estos temas, siempre es en un tono de consuelo y de ánimo. Pablo les dice a los tesalonicenses. Así que, por tanto, cuando termina esa parte, dice, por tanto, anímense y edifíquense con estas palabras. No como lo hacíamos nosotros a veces, que le preguntábamos a un hermano, un creyente, oye, si Cristo viene hoy día, ¿a dónde vaya a ir? Y esa pregunta, cuando hacíamos esa pregunta, en el fondo la hacíamos con un tono de cierto escepticismo. Como buscando que dude. No sé si me doy a entender. La hacíamos como con su qué. ¿Dónde va? Es como decir, ¿estás seguro que te va? Como poniéndolo en duda. La pregunta, de alguna manera, incentivaba la duda. La Biblia en ninguna parte hacía eso. La Biblia lo que animaba, Pablo, dice, por tanto, cuando ustedes hablen de estos temas, háganlo animándose, edificándose, alegrándose tal vez. Cristo viene, qué bueno. Cuando me muera me voy a resucitar, qué bueno. La muerte es ganancia, gloria a Dios. Y no, oh, la muerte, oh, me voy a morir, qué pena, qué tristeza. No, por el contrario. Obviamente, aquí chocan dos cosas. Ahora sí que termino. Nuestra humanidad. Nuestra humanidad es la que muchas veces nos hace enfrentar estos temas con eso, con incertidumbre, con dolor, con miedo tal vez. Pero la Biblia que nos invita a mirarlos como humanos, pero que tienen una fe en Cristo. Y es ahí donde cambia la perspectiva. Porque si mi fe en Cristo está firme, entonces ya esa incertidumbre, ese dolor, esa tristeza, se transforma en consuelo, en ánimo y en esperanza. Les invito entonces a los que están presentes, a los que están por Zoom, a que en las próximas clases nos conectemos, obviamente, nos veamos porque vamos a hablar de esto, pero traiga siempre en su bolso imaginario los lentes de la esperanza, ¿ya? Porque desde esa perspectiva lo vamos a analizar. Dudas, consultas, preguntas. Yo sé que a lo mejor van a quedar algunas inconclusas porque las vamos a ver más adelante, pero... Yo tengo más que una duda
hablando de la desesperanza o tal vez el miedo que eventualmente puedan generar algunos pasajes o el Evangelio en términos generales, claro, debemos, ¿no es cierto?, de tener esa esperanza, nos invitan a, pero particularmente a mí, y no sé si a alguien más, pero particularmente a mí, Mateo, lo buscaba acá, Mateo 7, 22, 23, es un pasaje que me genera mucho ruido, sé lo que significa en su contexto. Mateo 7, ¿qué Mateo dice? 7, 22, 23 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Ah, ya. ¿Ya? No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre estamos fuera de demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, ¿no es cierto? Nunca los conocí, salgan de aquí hacedores de maldad. Entonces, claro, yo particularmente me leo ese pasaje y no deja de darme una sensación que no es muy esperanzadora en realidad. Sí. ¿Ya? Porque al final, ¿cómo puedes tener esa seguridad? A lo mejor uno podrá decir, padre, oye, hombre de poca fe, porque aquí ni siquiera habla de la fe, sino que uno tendrá que hacerse un examen más introspectivo, o ser más, o uno realmente decir, no hacerse eso uno solo, sino que realmente estoy bien lo que estoy haciendo, es de corazón, pero el corazón es mentiroso, el corazón a veces nos engaña, creemos en algo, pero la verdad que no estamos bien, y esto nos dice, ¿no es cierto?, muchos creyentes cristianos que diezman o que van a la iglesia y que oran y se están yendo al infierno. Entonces, eso a mí me produce lo que no debiera de producirme. ¿Qué puede ser? ¿O es en otro contexto? Yo creo que por ahí va. Yo creo que a lo mejor me voy a ir por otro lado, pero el Evangelio de Mateo, porque eso está en Mateo, o está en la perspectiva de Mateo, digámoslo así, tiene una particularidad que es el que presenta a Jesús o presenta a Jesús como el Mesías particularmente muy vinculado al mundo judío. De hecho, si hay un evangelio donde Jesús siempre aparece en tensión, por ejemplo, con los fariseos, es en Mateo. Principalmente es ahí. Entonces, si uno analiza ese texto en el global de Mateo, lo que en cierta forma allí está insinuando ya es que lo que allí se hace es una crítica hacia el mundo judío. No basta con decirle, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, guardamos el sábado. De hecho, si usted lee después Mateo 23, 22, los trata de hipócritas, de sepulcros blanqueados, ¿no es cierto? Y todos esos conceptos bien duros. No basta con que expulsen demonios, sanen enfermos, se guíen por los signos, ¿ya? Porque él le va a decir, nunca os conocí. Porque en el fondo, en el Evangelio de Mateo, el llamado es a vincularse con Jesucristo. Entonces, cuando mi seguridad se sustenta en la fe en Cristo, es ahí donde esa como incertidumbre desaparece. Por eso que tal vez la incertidumbre aparece cuando me pregunto más bien lo que le dice Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero hay que estar en Cristo. Cuando yo comienzo a dudar de Cristo y de su obra, ahí es donde empiezo a entrar en problemas. Ahí es donde está el problema.
Por eso dice, no basta con que me digan Señor, Señor o cosas así, sino en que nos identifiquemos plenamente con Jesucristo. Por eso que en los evangelios y en el libro de Hebreo también el llamado es a no caer de Jesucristo. Caer de la gracia significa decir, ya no necesito a Cristo. O lo que les dice Pablo a los Corintios. Si ustedes creen que ya Cristo no resucitó, no está vivo, nada que hacer. Entonces, los textos de Mateo hay que leerlos también en esa perspectiva, ¿ya? Más que hablar como de un futuro escatológico, es como un llamado a identificarse con Jesucristo. No porque yo soy judío, ese en el fondo sería lo que diría Mateo, me voy a salvar porque soy judío. No, tengo que, ¿qué cosa? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que creer en Cristo. Y creer no solamente en un sentido intelectual, sino una identificación plena, seguirle a Él, discipulado, seguirle a Él, seguirle hasta la cruz, ¿no? Como hacia eso apunta. No sé si hay más dudas, consultas. Les animo entonces, pues, hermanos, a seguir, nos vamos a ver cada viernes por medio, ¿ya? Cada 15 días, ¿ya? Para que también los hermanos que vienen de lejos, esto no se transforme en una carga, sino más bien en algo del mismo Coinco, ¿ya? Yo sé que ellos también se juntan los días viernes, así que el próximo viernes ahí ya tienen tema para hablar y puedan también ellos también seguir creciendo. Amén. A los hermanos que están bueno, estoy mirando el computador, ya hay que mirar ahora, pues, a los hermanos que están por Zoom, Facebook, voy a decir, por Zoom también, que Dios les bendiga y que, sí, 15 conectados, muy bien. Esperemos que estén todos despiertos ya y esperanzados. Amén. ¿Oramos? No sé, pastor, ¿hay algo que...? ¿No? Ya. Oramos entonces para despedir este tiempo. Mire, antes de orar, dígale al que está al lado, me va a poner medio neopentecostal. Dígale al que está al lado, Cristo viene. Pero dígaselo con esperanza, sí, no con dolor. ¿No? Como ese grito que algunos hacen, Maranata, Cristo viene. ¿Ah? Cristo viene. No incentivando la duda ni la incertidumbre, sino con alegría, con ánimo, con ese sentido de consuelo, de esperanza. Dígale, nos vamos a morir. No, nunca tan así, nunca tan así. Nunca tan así. Nunca tan así. Hermanos que están conectados. Que les bendiga. Cristo viene. Maranata. Maranata, Cristo viene. ¿Ya oremos? Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche. Gracias por habernos dado esta oportunidad y este privilegio de iniciar este tiempo de estudio. Gracias por la asistencia, ya sea acá de manera presencial como también a través de las redes, Señor. Y que este mismo ánimo de consuelo, de esperanza, Señor, sea el que guíe todo este ciclo de estudio. Padre, creemos que tú vienes por nosotros, creemos que tú eres un Dios que cumple sus promesas, Señor. Y que aun cuando seamos o no seamos, Señor, testigos presenciales de esos eventos, nuestra esperanza y nuestra confianza en que si aún morimos, Señor, así como tú lo hiciste, también resucitaremos junto contigo. Gracias. Gracias por los hermanos que han venido de lejos, Señor, un viaje largo en algunos casos,
pero creo, Señor, que nos vamos bendecidos y con el corazón, el alma, el espíritu, el cuerpo fortalecido y con la esperanza que solamente la fe en ti puede generar. Gracias, Padre, a ti la honra y la gloria a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, que estén muy bien. Chao, cuídense. Chao, Buenas chao, noches. Dios le bendiga. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, pastor. Nos encontramos en 15 días más. Mañana en Peumo y el domingo acá en San Fernando.